Bueno, buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios hoy tengo el privilegio de poder traerles un mensaje y quiero comenzar. ¿Escuchan bien ahí todos? ¿Atrás escuchan? Quiero comenzar este mensaje como he comenzado con los sermones anteriores. Recordemos que estamos en una serie acerca de las misiones, ¿verdad? Cada vez que estoy acá hemos hablado de misiones, una serie que titulamos Extendiendo el Reino de Dios. Y como lo he dicho en esas ocasiones anteriores, el propósito de esta serie no es tratar de llenarlos de información intelectual, ¿verdad? Para eso tenemos libros y otras cosas. Realmente es hacer un llamado claro, un llamado urgente a que nos comprometamos con la misión que Dios tiene para su iglesia. Y mi anhelo, hermanos, es que realmente despertemos a una pasión por el evangelismo, a una pasión por las misiones, y que nos convirtamos en participantes activos de la obra de Dios. Ahora, hermanos, cuando pensamos en el libro de Jonás, piense ahí en Jonás y verá lo que le viene a la mente. A menudo, ¿con qué lo asociamos? Con la historia de un profeta rebelde, ¿verdad? Un profeta que es tragado por un pez. Y quizá Jonás es de esas primeras historias que aprenden los niños, ¿verdad? En la escuela dominical, en la casa. Fíjate que le preguntaba a los niños y ellos sabían que era un profeta rebelde, que llevaba un mensaje, ¿verdad? Conocen la historia del gran pez. Y para muchos Jonás es eso, la historia de un hombre rebelde que fue tragado por un pez. Y aún ese es el recuerdo que muchos de nosotros conservamos acerca de este libro. Si alguien nos preguntara por la calle por qué la palabra de Dios incluyó la historia de este profeta dentro del canon, dentro de la Biblia, quizá no tuviéramos una respuesta clara, no sabríamos cómo responderle, ¿verdad? Y es lamentable porque esto también ocurre con otras narraciones del Antiguo Testamento. Para algunos creyentes pierden el significado central del mensaje. Es lamentable porque, hermanos, la historia de Jonás no es solamente el relato antiguo de un hombre rebelde tragado por un pez. La historia de Jonás, en muchos sentidos, es nuestra propia historia y quiero que lo vea de esa manera. Este relato nos revela el carácter compasivo de Dios en su deseo de extender la misericordia a toda persona, pero también al mismo tiempo expone las actitudes del corazón humano, ¿verdad? En cuanto a la desobediencia, en cuanto a la indolencia, al egoísmo, a la falta de compasión. Nos hemos enfocado tanto en los detalles dramáticos de esta historia que hemos terminado distrayéndonos y perdido de vista el verdadero centro de este mensaje. Encontramos cristianos verdaderamente instruidos, ¿verdad? Científicos, buscando grandes peces que puedan tener dentro de su vientre un hombre. Ellos revisan si esto podría ser verdad y también si el jugo digestivo de un gran pez puede permitir que un hombre sobreviva dentro de ese pez. Y hermanos, ya que estas discusiones son discusiones interesantes, ¿verdad? Y las vemos en History Channel y todas estas cosas, nos distraen realmente del mensaje de esta historia. A veces parecemos jugadores de fútbol, que estamos en el partido, se distraen viendo la tribuna, cómo alienta el equipo, mientras el compañero viene a tratar de ponerle el pase para que haga el gol, pero él está distraído con el contexto de las cosas. Y nos hemos enfocado en detalles, en contextuales de esta historia y hemos perdido de vista el mensaje principal que Dios quiere transmitirnos a través de Jonás. Y aunque, hermanos, el libro de Jonás, ciertamente, no podemos excluir que presenta la historia de un profeta desobediente, ¿verdad? Un gran pez. El énfasis de este libro no es Jonás, no es el pez, no es su desobediencia, sino el corazón misericordioso de un Dios grande, de un Dios soberano, que gobierna, que controla todas las cosas para cumplir con sus siempre buenos propósitos
de traer salvación a todos los pueblos. Nos habla de aquel Dios que en su soberanía pudo usar a un hombre rebelde para traer esperanza y propósito a vidas de otras personas que andaban sin Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en misiones, algo que debemos entender, hermanos, es que las misiones son una obra que se encuentra unida al corazón de Dios y por lo tanto también las misiones deben estar unidas al corazón de su pueblo, ¿verdad? No se trata simplemente de, cuando hablamos de misiones, de cumplir con una obligación porque somos cristianos. No se trata solamente de hacerlo porque es una tradición de la iglesia y la iglesia a lo largo de la historia ha hecho misiones, ni tampoco las misiones son porque queremos comenzar una nueva aventura. Las misiones se llevan a cabo, hermanos, porque hacen parte de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el anhelo de participar en ellas, en las misiones, debe brotar de un corazón misericordioso, ¿verdad? Que busca imitar el corazón misericordioso de Dios, un Dios que anhela la salvación de las personas. Y debemos alejarnos del egoísmo, de la indiferencia por aquellos que necesitan salvación. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar Jonás capítulo 4, un pasaje que nos revela verdaderas o grandes verdades más bien de la naturaleza del corazón humano, pero también nos revela grandes verdades de la naturaleza del corazón de Dios. Y hoy, hermanos, el Señor, a través de este sermón, nos quiere hacer un llamado. Es un llamado a que alineemos, pongamos en sintonía nuestros corazones con el corazón de Dios, ¿verdad? Nos quiere exhortar a que abandonemos la actitud de indiferencia, de insensibilidad, de prejuicio. Él nos quiere animar a que con mucha diligencia nosotros participemos activamente en la extensión y el avance de su reino. Él quiere derramar gracia sobre todos los hombres. Y este sermón, hermanos, para este propósito, lo he dividido en 2 puntos. Quiero que los tenga muy presentes. El primer punto, el corazón humano, versículos del 1 al 4. Y el segundo punto, el corazón de Dios, versículos del 5 al 11. Entonces vamos a leer nuestro pasaje, vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestro sermón. Entonces vamos a ubicarnos todos en Jonás capítulo 4. Bueno, para tener un poquito de contexto, recordemos que Jonás había sido enviado a esta ciudad. La ciudad escuchó el mensaje de Dios, se arrepintió. Y vamos a iniciar desde el capítulo 3, versículo 10 y seguimos con capítulo 4. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó, y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo, se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza, para que lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida.
Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Amén. Vamos a orar. Padre y Señor del cielo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oro para que en tu misericordia tú capacites nuestros corazones para que estén atentos, para que podamos recibir tu palabra, Señor, con gozo, para que seamos animados, para que seamos exhortados, pero para que la atesoremos y la pongamos también por obra, Señor. Te ruego que también me capacites, Señor, para poder exponer este mensaje de una manera clara, de una manera precisa, Señor, en medio de mi debilidad. Te ruego estas cosas, Señor, entendiendo que tú eres un Dios que escucha las plegarias de su pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con nuestro primer punto, el corazón humano, versículos 1 y 2. Y vamos a recordar un poco lo que ha sucedido. Recordemos que nuestro pasaje está en el capítulo 4. Entonces vamos a recordar un poco lo que ha sucedido en esta historia hasta el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 1, Jonás fue llamado por el Señor para cumplir una misión. Él tenía que ir a Nínive para que predicar el juicio de Dios. Y la idea era mover a aquella ciudad a que se arrepintiera del pecado, ¿verdad? Cuando escuchara el mensaje de Dios. Recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio, ¿verdad? Y por las escrituras sabemos no solamente que era un pueblo pagano, sino también un pueblo cruel, ¿verdad? Y al mismo tiempo era un pueblo que era enemigo de Israel. Y desde el principio de esta historia, nosotros tenemos que entender o encontramos un hecho inusual. Siempre que Dios enviaba a un profeta, lo enviaba a su pueblo, ¿verdad? Para exhortar a su pueblo, para animarlo. Pero aquí encontramos en esta ocasión que Dios envía un mensajero a Nínive, a una ciudad gentil. ¿Y qué nos está mostrando Dios aquí? Que su amor y compasión no se iba a limitar a una nación, ¿verdad? Sino que se extendería a todas las personas. Ahora, como esta ciudad era una ciudad pagana y enemiga de Israel, Jonás no quería ir, porque él no quería que los ninivitas fueran perdonados. Él no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. Y él lo que quería era que Dios destruyera a esa ciudad, ¿verdad? Por lo tanto, Jonás toma una decisión y es huir, una decisión muy sabia, ¿verdad? Huir de Dios, fácil. Y él trata de huir, compra un pasaje, se va a Tarsis y Nínive quedaba del otro lado. Para que se hagan una idea, Tarsis es en España, Nínive es más o menos Irak, ¿verdad? Totalmente de un lado hacia el otro. Pero el Señor es soberano sobre todas las cosas. Hay algo que se le olvidó a Jonás, ¿verdad? Y Dios aún tenía que hacer una obra en el corazón de Jonás. Y por lo tanto Él no permite que Jonás vaya hacia Tarsis. Dios que desencadena una fuerte tormenta en medio del mar. ¿Se acuerdan que él iba en un barco? Y los marineros, cuando se percatan que el problema es por causa de Jonás, ellos se ven obligados, no es que quisieran hacerlo, se ven obligados a arrojarlo en el mar. Sin embargo, Dios tenía preparado algo para Jonás. Él quería rescatarlo y lo rescata a través de un gran pez, ¿verdad? Y Jonás permanece en el vientre de ese pez durante 3 días y 3 noches. Y en el capítulo 2, en medio de esa aflicción, imagínense dentro del pez, él ora arrepintiéndose al Señor. ¿Y adivinen qué hace el Señor? Lo perdona, ¿verdad? Y entonces el pez vomita a Jonás, este hombre cae en tierra seca, tierra firme, y por segunda vez el Señor le dice, ves a Nínive, a lo que yo te mando que hagas. Y él va, proclama lo que Dios le indicó que tenía que proclamar, el mensaje de arrepentimiento. Y esta vez
como leemos en el capítulo 3, los ninivitas casi inmediatamente como respuesta, estos hombres se arrepienten, ¿verdad? Dice que desde el mayor hasta el menor de ellos. Y quiero que veamos lo que dice el último versículo del capítulo 3, versículo 10, acerca de lo que Dios hizo con los ninivitas cuando se arrepintieron. Dice Jonás 3:10, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y hemos llegado en este rápido recorrido a través de Jonás a nuestro capítulo, que es el capítulo 4, ¿verdad? Es precisamente en este capítulo en donde encontramos ese punto máximo, ese punto crítico de lo que está pasando en este libro. Jonás, hermanos, en lugar de estar emocionado por lo que Dios había hecho, ¿verdad? Dios había extendido compasión a un pueblo pagano. Dios había usado a Jonás, ¿verdad?, para traer un avivamiento, para salvar muchas almas. Sin embargo, dice la Escritura que Jonás se enojó, ¿verdad?, porque Dios había perdonado a este pueblo. Y es aquí donde comienza el capítulo 4. Y voy a leer el versículo 1 y 2. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y vemos aquí en el versículo 1 que Jonás está muy molesto, ¿verdad? Él se molestó, dice que en gran manera. ¿Y por qué se molesta? Porque Dios había perdonado a esta nación. Y la idea aquí del pasaje es que Jonás está muy alterado, Jonás está iracundo por lo que pasó. ¿Y cuál es la causa del enojo? Un pueblo pagano y malvado recibió el mensaje de Dios y se arrepintió, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Ok? Pero que se haya arrepentido Dios aquí no quiere decir que Dios cometa errores, no quiere decir que Dios sea un Dios que cambie de opinión como lo hacemos los hombres, ¿verdad? Dios es perfecto, Dios es inmutable en su naturaleza. Más bien esta escena nos muestra la consistencia del carácter de Dios. Dios es un Dios justo y a su vez misericordioso. Los ninivitas se arrepintieron y de una manera genuina. No era algo falso, se arrepintieron genuinamente de su pecado. Y en respuesta, ¿qué hizo Dios? Retiró su juicio. Y Dios siempre promete al pecador, ¿verdad? El pecador que se arrepiente, retirarle su juicio. Por lo tanto, lo que presenciamos aquí no es un cambio en la naturaleza de Dios, es una transición en su trato con aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Estos hombres se humillaron, estos hombres volvieron en arrepentimiento. Y leamos lo que dice Jonás, capítulo 3, versículos 4 al 9. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es que el pecador se arrepiente y Dios no lo destruye, sino que Dios lo perdona. Y aquí vemos a Dios actuando en coherencia con su misericordia de extender su gracia y su salvación a todos los pueblos.
Y hermanos, aunque es importante entender que la doctrina de la elección es una doctrina fundamental en nuestra fe, de ninguna manera la doctrina de la elección excluye la responsabilidad humana, ni tampoco anula la invitación que Dios hace al arrepentimiento a todos los pueblos. Acá en Jonás, ¿qué encontramos, hermanos? Un claro ejemplo que Dios en su soberanía extiende misericordia incluso a los más rebeldes pecadores, ¿verdad? Él dio una salvación perfecta a través de Jesucristo. Y todo pecador que se arrepiente y confía en Cristo alcanza esa salvación. Aunque encontramos una tensión entre la elección y el llamado al arrepentimiento, estos son dos conceptos, hermanos, que no se contradicen, sino que se complementan dentro del plan redentor de Dios. Y quiero que leamos 3 versículos, hay muchos, pero escogí 3. Y el primero es Ezequiel 18:23. Dios dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿No quiero más bien que se aparte de sus caminos y viva? Ezequiel 18:27-28. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Ezequiel 18:32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepiéntanse y vivan. Así que, hermanos, aunque Dios ha elegido a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, su llamado al arrepentimiento es un llamado genuino y la salvación está disponible para aquel que se arrepiente. Y esta es una verdad que no debemos cuestionar, sino es una verdad que debemos abrazar, y la debemos abrazar con gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Anhelosos de poder llevar este mensaje de esperanza a toda persona, confiando en la gracia de Dios, que esa gracia de Dios está disponible para aquel que se arrepiente. Hermanos, yo quiero que tú reflexiones por un momento en tu propia vida. ¿No eras tú un pecador perdido? ¿Un pecador que andaba en oscuridad, en la necedad de sus decisiones? ¿Acaso no hubo alguien que no le importó tu maldad, sino que vio compasión, vino a compasión y te predicó el Evangelio? Y a pesar de la dureza de tu corazón, ¿no fue ese Evangelio lo que te traspasó, verdad? Y te mostró que había necesidad de un Salvador. ¿No fuiste movido al arrepentimiento por ese Evangelio? Y cuando tú te arrepentiste, ¿acaso Dios no te perdonó? Ahora quiero que pienses en esto. Si ese Evangelio tuvo el poder de transformarte a ti, y si ese Evangelio tuvo el poder de transformarme a mí, pecador indigno, ¿no será que puede hacer lo mismo con otras personas? Por lo tanto, hermano, no pongas excusas. No limites el poder del Evangelio. No eres tú quien escoge qué persona debe escucharlo o quién no. Tú tienes una responsabilidad como creyente y es ser un mensajero fiel del mensaje de Jesucristo. Así que, ¿qué estás esperando? Predica la salvación a toda persona. Proclama con valentía el mensaje. Hay un Dios glorioso. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, todos procedan al arrepentimiento. Y ese es un mensaje que puede transformar un alma, sin importar lo lejos que esté Dios para él. Hermano, mira a tu alrededor. ¿Dónde andas? En un mundo en decadencia, ¿verdad? Mujeres viviendo y hombres viviendo identidades que no le corresponden, buscando propósito en cosas absurdas. Vemos hombres queriendo ser mujer, mujeres queriendo ser hombre, ¿verdad? Personas queriendo ser gato, perro, se hacen disfraces y salen a la calle como un animal. Mujeres casándose con animales, con puentes, con muñecos, ¿verdad? Y estas aberraciones, mis hermanos, no son más que el reflejo de la necesidad de salvación que tiene este mundo.
y tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Y si la sal deja de salar, hermanos, ¿para qué sirve? La sal es la que preserva, ¿verdad?, la corrupción. Ora con fervor. Ora en agonía por las personas. ¿Cuántas veces te has visto en tu lugar secreto orando en agonía por alguien? Sea un instrumento de salvación. Debe ser un instrumento en las manos de Dios. Los días son malos. El tiempo es corto. La necesidad, mucha. Y vemos acá, hermanos, que Jonás continúa bravo, porque Dios perdonó a los ninivitas. Y eso no le gustó a este hombre. Él está enojado porque Dios salvó un pueblo, ¿verdad? Ya no va a destruir a esa nación, a esa ciudad. Para Jonás, los de Nínive no merecen el perdón de Dios. Estos hombres son malos, son paganos, son idólatras, odian a Dios, odian a su pueblo, ¿verdad? Estos hombres no son dignos de la misericordia de Dios. No pueden experimentar la bondad de Dios. Dios tiene que destruirlos, era lo que pensaba este hombre. ¿Cómo puede ser que Dios perdone a estos hombres? La razón de que Jonás al principio de su llamado huyera es porque él sabía que esto podía pasar, ¿verdad? Él conocía el carácter salvador de Dios. Vemos en el versículo 2 que él dice: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Entonces, ¿qué está pasando con Jonás? Hermanos, ¿por qué está tan molesto Jonás? Y es porque él está centrado en sí mismo. Y Dios le muestra su corta visión, Dios le muestra su egoísmo a este hombre. Le dice en el versículo 10, tú te apiadaste de la planta, una planta que no trabajaste, no hiciste crecer, que nació una noche y en la otra pereció, ¿y no he de arrepentirme yo de Nínive? Ahora, Jonás no solamente está molesto porque Dios perdonó a sus enemigos, sino que ahora se molesta más y se molesta por cosas que no trascienden, ¿verdad? Porque su vida gira alrededor de esas cosas. Le molesta que se le acabó la sombra porque la planta se murió. Le molesta que ya no tiene cómo protegerse del sol y que el sol le está quemando. Y Jonás vemos a un hombre realmente comprometido, ¿verdad? Pero comprometido con su beneficio personal. A él no le interesa la salvación de otros. Jonás quiere estar cómodo. Y si él está bien, no hay problema. Yo decido quién se salva y quién no, ¿verdad? Jonás no quiere que los de Nínive sean perdonados. Ellos no merecen la misericordia de Dios, porque él está pensando en sí mismo. Él se siente el centro de todo y se olvidó que él mismo tuvo que pedir misericordia cuando estaba en el vientre del pez, ¿verdad? Capítulo 2 nos dice que cuando fue tragado por el pez, él implora la misericordia de Dios. Pero a él se le olvidó esto, no se acuerda. Aquí él no quiere que Dios le muestre misericordia a los de Nínive, él no quiere eso, ¿verdad? Pero él sí quiere misericordia para él. Pero no para mí, para Nínive, ellos son muy malos, son rebeldes, pero yo soy bueno, ¿verdad? Ellos son indignos, pues, porque se rebelan a Dios, no hacen lo que Dios les dice que hagan, pero no Jonás, él no se rebela, él es un hombre digno, de gracia, de bondad. No importa lo desdichado del mundo, no importa su miseria, no importa si sufren, no me importa, porque son pecadores, pero yo no. Y es en esta parte de la historia, hermanos, cuando nosotros comenzamos a criticar a Jonás, ¿verdad? Y decimos, wow, este hombre, qué bárbaro, un siervo de Dios, el que tiene que llevar el mensaje a los perdidos para que la gente se arrepienta. Qué creyente tan terrible este hombre, ¿verdad? Y hermanos, de verdad es una actitud terrible, una actitud pecaminosa, pero esa es la misma actitud que muchas veces nosotros tenemos con los perdidos. Hermanos, y así como es pecado en la vida de Jonás, es pecado en nuestra propia vida cuando actuamos de esa manera. En esta vida nosotros estamos verdaderamente comprometidos
pero muy comprometidos con nosotros mismos, muy comprometidos con lo que nos beneficia a nosotros. Pareciera que la misión de Dios no es con nosotros. Los que están mal y están mal por su pecado. ¿Y a mí qué? ¿Verdad? Si nadie les comparte el evangelio, ¿qué le vamos a hacer? No me quiero incomodar. Yo quiero permanecer bajo mi techo para que el sol no me pegue. ¿Verdad? Y nosotros muchas veces esperamos la misericordia de Dios. Queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero no que la tenga de otros, porque quizá ellos no son tan buenos como yo. Ellos se portan mal, no hacen lo que tienen que hacer, pero nosotros sí debemos recibir misericordia de Dios. Pensamos mucho en nosotros mismos, pero pensamos tan poco, hermano, tan poco en los demás, ¿verdad? A veces no oramos ni siquiera por nuestros familiares. Hay familiares que andan sin Cristo y nos olvidamos de ellos. Nos cuesta orar. Nos cuesta capacitarnos para compartir el evangelio. No queremos hacerlo porque estamos cómodos. Y es porque no nos interesa. No nos interesa, hermanos. Estamos centrados en nosotros mismos. Estamos centrados en las cosas que nos afectan a nosotros, a nuestra vida. ¿Verdad? Si nosotros estamos bien, chévere. Y los demás, ni modo, qué mal por ellos. Yo soy salvo, ¿verdad? Y criticamos a Jonás, pero tenemos las mismas actitudes y comportamientos que Jonás. Somos expertos para mirar la paja en el ojo ajeno. Y empezamos a clasificar las personas, ¿verdad? Los malos, los menos malos, los buenos y después nosotros, ¿verdad? Y vivimos de esa manera y pensamos así. Y empezamos a cuestionar, bueno, si le comparto a esta persona, no se va a arrepentir, ¿verdad? Este es un pecador terrible, no, yo no quiero que, ese hombre no merece el perdón de Dios. Esta persona tiene un corazón duro, yo creo que si le predico no me va a escuchar, ¿verdad? No deseamos que se arrepientan los malos, porque es que los malos son muy malos. Y son frases que pensamos, ¿verdad? Y cuando pensamos de esta manera, no es más que la evidencia que estamos viviendo para nosotros. Y nos creemos superiores a los demás. Y no nos cansamos de juzgar, ¿verdad? Yo nunca haría lo que hace esa persona. Yo nunca pecaría de esa manera, qué pecador tan horrible. Yo no hablaría de esa forma. Tal como lo hizo Jonás, tendemos a pensar que hay quienes merecen la misericordia de Dios, pero hay quienes no merecen la misericordia de Dios. Nosotros lo escogemos, ¿verdad? Nosotros decimos quién es menos malo y quién es más bueno. Y olvidamos que la Biblia nos enseña que no hay ninguno que esté más cerca a Dios que otro. No hay nadie que le deba un favor a Dios. No hay nadie que sea malo, menos malo y bueno. Todos andábamos igual de perdidos. Dice Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si somos salvos, no es porque somos mejores que nadie, hermano. Si somos salvos, no es porque hayamos buscado a Dios. No es porque tengamos un corazoncito noble. Todos estábamos en la misma condición. Pero Jonás se olvida de esto, porque él piensa, estos hombres son malos, ¿verdad? Pero yo soy bueno, yo tengo la revelación de Dios. Y muchas veces pensamos así, hermano. Muchas veces actuamos de esa manera. Si somos salvos, no es por nuestras obras, no es por nuestra inteligencia, solamente porque Dios ha derramado de su gracia. Y esto no tiene nada que ver con nosotros, hermanos. No tiene que ver con nuestra preparación académica. Solo la obra de Dios, solo Cristo
Pero gloria a Dios, hermanos, que Él no es como nosotros. El corazón de Dios no es como el corazón de Jonás, ni como el corazón tuyo y mío. Porque si Dios tuviera ese corazón, ninguno de nosotros sería salvo, hermano. Nosotros a veces escuchamos que las personas merecen una segunda oportunidad, ¿verdad? Y es que nadie merece una segunda oportunidad. Nadie ni siquiera merece una primera oportunidad, porque éramos aborrecedores de la gracia de Dios, aborrecedores de su amor. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y aquí encontramos un hombre pecador, igual que los de Nínive, Jonás. Ninguno es más bueno. Y tú y yo somos iguales a Jonás, un profeta de Dios. Y vamos con esto da paso, hermanos, a nuestro segundo punto, el corazón de Dios. Hemos visto el corazón del ser humano. Ahora vamos a hablar del corazón de Dios, versículos 5 al 11. Entonces salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, me hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y muchos animales. Aquí vemos en el versículo 7 que dice que el sol hirió fuertemente la cabeza de Jonás, ¿verdad? Y este hombre, dice la escritura ahí, que deseaba morir. Y nosotros podemos pensar, bueno, de pronto Jonás tenía razón para ponerse bravo. Porque Jonás, bueno, una vez fue salvado del pueblo de Nínive, está calmado, ¿verdad? Y está bajo la sombra de esa planta que nace. Pero resulta que viene un gusano, se come la planta, se seca, viene y le pega el sol. Wow, de pronto este hombre tiene razón para enojarse. Pero Dios aquí utiliza para enseñarnos a nosotros y a Jonás una pregunta. Dice, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y en el versículo 10 y 11, Dios contrasta la actitud de Jonás con su propia actitud, ¿verdad? Y Dios le dice a Jonás que él está teniendo lástima de una planta que ni siquiera él plantó ni hizo crecer, mientras que Dios está teniendo misericordia de una ciudad, ¿verdad? Una ciudad grande, llena de personas. Y en el idioma original, la palabra hastá, que se traduce como apiadarse, versículos 10 y 11, literalmente podríamos traducirla como tener compasión. Y entonces, lo que ocurre aquí, hermanos, es que Dios está mirando con ojos de compasión a esta ciudad. Dios está mirando a Nínive, ¿verdad? Con compasión, mientras que Jonás solo se compadece con la planta que le brindaba sombra. Mejor me es la muerte que la vida. Le afectó mucho la muerte de la planta, pobrecita esa planta. Wow, una planta que le daba sombra. Pero a Dios le importa algo más. A Dios le importa la salvación de una ciudad. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales.
El pasaje menciona que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha ni su izquierda. Y algunos comentaristas de este pasaje señalan que quizá Dios aquí lo que está haciendo referencia es a los niños de esta ciudad, ¿verdad? Dicen que es posible que esta ciudad fuera más grande. Y otros interpretan que es una frase retórica, ¿verdad? Que lo que Dios está aquí enfatizando es la magnitud, lo grande de esta ciudad y también la ignorancia espiritual que tenía esta ciudad. Y esto se ajusta un poco más a nuestro contexto, al contexto del libro, porque el libro nos muestra que hay falta de conocimiento de Dios. Y bajo esta interpretación, entonces esas 120,000 personas representarían toda la ciudad de Nínive, incluyendo adultos y niños. Pero, hermanos, lo que Dios quiere que quede claro aquí es su énfasis, en que hay una multitud de personas por las que Él está teniendo misericordia. A Él le importan esas personas. Dios está teniendo compasión de la gente y Dios desea su salvación. Pero Jonás tiene compasión de una planta. Dios tiene compasión de los seres humanos. Y quizá si tan solo hubiera habido una persona en Nínive como poblador de Nínive, Dios también habría tenido compasión, ¿verdad? Porque el corazón de Dios es un corazón de Salvador. No es porque los ninivitas merecieran salvación. Realmente estos hombres eran crueles. Puedes leer en la historia la crueldad de estos hombres, ¿verdad? O sea que no es porque lo merezcan, ni porque fueran menos malos que Jonás. Son igual de malos. Pero Dios ofrece salvación a los que no lo merecen. Mírate a ti mismo. Estos son todos pecadores, pero esto es lo que Dios hace, ofrece perdón a los que se han rebelado contra Él, ofrece perdón a los que han escogido la maldad. Y vemos esto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el espíritu de esto. Él vino a salvar a los pecadores, no a los que se consideran justos, sino a los que están perdidos y muertos. Y dice Mateo 9:13, recordemos sus palabras. Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios le está mostrando a Jonás que su compasión no es una compasión limitada, que su compasión no es una compasión merecida, que Él ofrece gracia y misericordia a todos los pueblos, ¿verdad? Y muchos hermanos dicen que no ven la misericordia de Dios. Y escuchamos a un mundo así, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si hay un Dios en el cielo suceden cosas tan terribles? ¿Dónde está el Dios de misericordia y bondad? Y es porque no conocen al Dios verdadero, porque su misericordia es evidente, no solamente en las Escrituras, sino en nuestras vidas y en el mundo entero. Así como en Nínive, Dios sigue extendiendo su misericordia y su gracia en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? A través de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo puedes ver la misericordia de Dios viendo vidas transformadas por la obra de Cristo? A través de la presencia del Espíritu Santo que sigue convenciendo de pecado, ¿verdad? Trayendo a las personas al arrepentimiento. Y Dios nos ha dado un privilegio, Dios nos ha dado una responsabilidad también. Y es ser portadores de este mensaje de salvación. Un mundo que se pregunta, ¿dónde está Dios? Respóndele a través de este mensaje. Y este es el corazón de las misiones. Llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que están preguntando dónde está la misericordia de Dios. Y nosotros como creyentes debemos autoexaminarnos, ¿verdad? ¿Nos parecemos más a Jonás en su indiferencia hacia los perdidos? ¿O reflejamos el corazón compasivo de Dios? ¿Me lanzo a apoyar las misiones o permanezco en mi comodidad? ¿Qué hago?
La obra misionera, ¿dónde comienza? En el corazón. Debemos cultivar un amor genuino por las almas que se pierden. Esto no simplemente, no se trata de un sentimiento, de una emoción. Se trata de acción, hermanos. Debemos orar por aquellos que están lejos de Dios. Debemos buscar oportunidades para compartirles el Evangelio. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra propia zona de confort por el bien de los demás. Dios está llamando a su iglesia, a esta iglesia, a que nos levantemos en medio de una ciudad como Bogotá que está desesperada, necesita misericordia, salvación. Las misiones no son para otras personas. Las misiones no son para aquellos que se van lejos, a la India, a China, a África. Esto es un llamado para cada uno de nosotros como creyentes. Podemos hacerlo según la gracia que nos ha sido dada por Dios. En marzo, hermanos, si el Señor permite, vamos a iniciar una obra misionera en el sur de la ciudad. Y esto no es solamente un proyecto más, es la extensión del llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Llevar su evangelio a donde haya necesidad. ¿Hay disposición en tu corazón para apoyar esta obra? ¿Estás siendo sensible a la voluntad de Dios de que su reino se extienda? ¿Has meditado al menos de qué manera puedes apoyar esta obra? Sea con tus recursos financieros, sea con tus dones, sea con tus oraciones. ¿Al menos has orado por esta obra o ni siquiera la tenías presente? El apoyo misionero, hermanos, también se lleva a cabo con la dedicación de nuestro corazón. ¿Saben cómo empieza la obra misionera? De rodillas. ¿Y saben cómo avanza la obra misionera? De rodillas. Tú estás pidiendo al Señor que las personas a donde se va a llevar esa obra tengan sed de Él. ¿Estás pidiendo que Dios prepare los corazones de esas personas? ¿Has orado por los líderes y las familias que se van a trasladar a apoyar esa misión? Hermanos, y este no es un llamado solamente para aquellas personas que van a esta plantación. No es un esfuerzo aislado de esta congregación, sino una oportunidad de gracia para participar con gozo en la extensión del avance del reino de Dios, para que cumplamos con la gran comisión. La pregunta no es si Dios tiene misericordia. No nos preguntemos eso, ¿es Dios misericordioso? Más bien preguntémonos, ¿estamos dispuestos a ser instrumentos de su misericordia? ¿Estamos dispuestos a compartir el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a hacerlo con aquellos que nos rodean, incluso cuando es incómodo, cuando es difícil, cuando no nos caen bien? ¿Estamos dispuestos a ir más allá de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad? Tenemos un cristianismo cómodo. Debemos ser la respuesta a un mundo que pregunta ¿dónde está Dios? Hermanos, y cuando nosotros nos involucramos en las misiones, es estar dispuestos a ver la misericordia de Dios, estar dispuestos a ver el poder de Dios en acción, viendo vidas transformadas, corazones endurecidos siendo suavizados, comunidades enteras siendo cambiadas por el poder del Evangelio. Y la misericordia de Dios, ¿a qué se compara, hermanos? Como un río que fluye. Siempre está fluyendo esa misericordia, esa gracia. Y nosotros debemos ser esos canales donde fluye ese río para calmar la sed de los sedientos. El mismo Dios, hermanos, que mostró misericordia a Nínive, es el mismo Dios que está mostrando hoy misericordia a todas las personas. La misericordia de Dios no es algo que esté ausente. La misericordia de Dios está esperando ser manifestada a través de nosotros. Nosotros no somos llamados a juzgar el mundo, somos llamados a mirar al mundo con compasión como Dios lo hizo con Nínive.
Jonás no quería la salvación de este pueblo, pero Dios es totalmente diferente. Y quiero mostrarles el corazón de Dios. Marcos 6:4. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Porque eran ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y qué hace Jesús? Ve la multitud, se mueve a compasión. Dice que los vio como ovejas sin pastor. Y Él tiene compasión de ellas porque son personas, seres humanos desorientados, vulnerables, en confusión espiritual. Jonás ve la multitud y dice, son muy malos, que Dios los castigue. Pero Dios no es así, hermanos. Y esa debe ser nuestra actitud, como la de Dios. Existe una gran multitud de personas que quizá conocemos y están perdidas, en confusión, no tienen guía, hermanos, en la necedad de su corazón. Pero debemos guiarlas y orientarlas al camino de la fe. ¿Cuántas veces hemos visto a Jonás como un personaje lejano a nosotros? ¿Verdad? Y parece que las actitudes de Jonás no tienen nada que ver con nosotros, son ajenas. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en esta historia, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros somos tan parecidos a Jonás. Yo te pregunto, hermano, ¿alguna vez has huido como Jonás? ¿Has huido de las oportunidades de compartir el mensaje del Evangelio a otras personas? A los que te rodean. La historia de Jonás, hermanos, no es solo la historia de un hombre tragado por un pez. Es la historia de un profeta que intentó huir de la responsabilidad que Dios le había dado. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos intentado huir de nuestra responsabilidad? Hemos sentido que no somos llamados, siendo llamados a predicarle a alguien, hemos preferido quedarnos callados. Y tal vez lo hacemos por miedo, tal vez lo hacemos por comodidad, por prejuicio. Podemos hacerlo, hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero nos quedamos callados. Y Jonás, después de huir, vemos que él vuelve, ¿verdad? Él vuelve a cumplir su misión, pero lo hace con un corazón insensible, indiferente, ¿verdad? Él proclama, se va a destruir esta ciudad. Él no espera ningún resultado. Más bien, ¿qué quería Jonás? El juicio de Dios sobre esa ciudad. ¿Hemos actuado nosotros de forma similar? Nos vemos muchas veces en nuestra vida con la misma indiferencia, sin hablar nada sobre la gracia de Dios a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Hermano, qué fácil es caer en la trampa de la indiferencia espiritual, es muy fácil. Porque nos distraemos con nuestra rutina, con nuestras cosas, ¿verdad? Nuestros propios problemas. Y nos olvidamos de que hay almas perdidas, nos olvidamos de que tenemos un gran tesoro para dar a otros. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No sigamos el ejemplo de Jonás, más bien sigamos el ejemplo de Dios. Desarrollemos compasión por los perdidos. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y no quiere que nadie perezca. Por lo tanto, hermanos, no permanezcamos en la indiferencia para aquellos que no conocen la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar un amor genuino por las personas? Todo comienza en la oración. Comienza orando por aquellos que parecen estar lejos de Dios. Ora por tus compañeros de trabajo. Ora por tus vecinos, por tus amigos, por tus familiares. La oración, hermano, no solo cambia las circunstancias, sino que también cambia nuestro corazón. Lo pone
en sintonía, en línea con el corazón de Dios. Y después de orar, hermano, no te quedes solo con la oración, busca las maneras de compartir las nuevas con ellos. No necesitas ser un teólogo experto para compartir tu fe. Tú sabes por qué has sido salvado, ¿verdad? Lo que necesitas es un corazón dispuesto y lleno de compasión. Las oportunidades están más cerca de lo que pensamos, en una cafetería, en una reunión familiar, en un gesto de servicio a un vecino, ¿verdad? Son oportunidades de gracia que se convierten en puentes para llevar el mensaje del Evangelio, la luz de Cristo. El Evangelio tiene el poder de transformar. Y así como Dios usó el mensaje predicado por Jonás para transformar el corazón de los ninivitas, de la misma manera, Él puede usar tus palabras, puede usar tus oraciones para que otras personas sean alcanzadas. Tú que sabes que ellas respondan al Evangelio que tú les predicas. Y compartir el Evangelio, hermano, no solamente debes verlo como una responsabilidad, que lo es, sino también como un privilegio, porque es la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza a este mundo perdido. Cada uno de nosotros tiene un llamado serio, debemos dejar atrás la indiferencia, la indolencia. Debemos determinarnos a avanzar con compasión por los perdidos. Hermanos, no hay mayor alegría que ver los perdidos encontrando vida en Jesucristo. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios quiere salvar a los perdidos. Ellos no son nuestros enemigos, hermano. Son nuestro campo misionero. El perdido no es un enemigo porque no hace lo que tú haces. Es una oportunidad de gracia para que tú le lleves el Evangelio y él abandone lo que está haciendo y haga lo que Dios quiere que haga. La misión tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Y tu corazón tiene que estar conformado al corazón de Dios. Y cuando ese corazón se conforma al corazón de Dios, entonces va a existir amor, va a existir genuina compasión por los perdidos. Hermanos, y para los amigos, aquellos que necesitan del Evangelio, de la gracia, que quizás están acá, han escuchado el Evangelio muchas veces, pero se sienten muy pecadores. Aquí nosotros en este pasaje hemos sido confrontados con la misericordia de Dios, ¿verdad? Hombres que a los ojos humanos parecieran no merecer la compasión de Dios, ¿verdad? Pero Dios tuvo compasión de esos hombres. Y en su gran pecado, en el pecado de estos hombres, Dios manifestó su gracia. Y el mensaje de Jonás trajo esperanza, ¿verdad? Y estos hombres se arrepienten y es el mismo mensaje que proclamamos hoy: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Jesucristo vino a este mundo para ofrecer reconciliación. Jesucristo vivió una vida perfecta. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo resucitó. Jesucristo nos ofrece un perdón perfecto. Por lo tanto, no importa cuán grandes sean tus pecados, no importa cuán lejos te sientas en este momento de Dios, puedes arrepentirte y Jesús te va a perdonar. Solamente debes reconocer tu pecado, solamente debes arrepentirte y volver tu corazón a Dios, ¿verdad? No hay rituales, no hay obras, no hay fórmulas, no hay sino un acto de fe, un acto de rendición al Dios que es soberano. Arrepiéntete y confía en Jesucristo como aquel que te puede salvar. Hermanos, y ya para concluir, en Jonás encontramos el testimonio de la misericordia de Dios. Una misericordia que no es limitada para un solo pueblo. Es una misericordia que se extiende a todos los pueblos, ¿verdad? Y en esta historia también se nos recuerda algo, y es nuestra responsabilidad como creyentes. Jonás fue llamado a compartir el mensaje del Evangelio a Nínive. Nosotros somos llamados de igual manera a compartir el mensaje de Jesucristo
a esas Nínives, ¿verdad? Y esto no es una tarea opcional porque muchas veces pensamos que el cristianismo tiene cosas opcionales. No, hermanos. Es un mandato que nace en el corazón de Dios, llevar el evangelio. Debemos abandonar la indiferencia, la indolencia. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es hacernos instrumentos de su gracia. Hermanos, este mundo está necesitado de compasión, de misericordia, de la gracia de Dios. Y muchas veces quizá Dios puede guiarnos a lugares que ni imaginamos, ¿verdad? Nos lleva a Nínive en nuestra vida, como les decía. Quizá lugares incómodos, quizá lugares donde nos da temor, ¿verdad? Pero su gracia nos sostiene, ¿verdad? Y su amor nos va a animar a mantenernos firmes en esa misión que nos ha encomendado. El llamado misionero no siempre nos llevará a lugares cómodos, pero siempre nos va a llevar a lugares donde va a brillar la gracia de Dios. Así que, hermanos, consideremos esta historia y examinemos nuestra disposición para obedecer el mandato de Dios. Examinemos nuestra disposición para amar a aquellos que no conocen al Señor, incluso cuando nos sentimos tentados a retroceder. Allí, hermanos, en eso también podemos percibir la perseverancia de Dios en nosotros. Y oro, hermanos, para que esta historia traiga realmente un avivamiento en nuestros corazones, ¿verdad? Que renueve nuestro compromiso con esa obra de Dios. Y ahora, hermano, ve y predica a toda persona, confiando en el poder de aquel Dios que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre y Señor del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, pero también nos exhorta y nos anima a vivir vidas que te glorifiquen. Señor, te ruego que obres en nuestros corazones de tal manera que estos corazones endurecidos sean transformados a corazones muy parecidos al tuyo, Señor. Corazones que no anhelan la destrucción de los hombres, que no escogen quién o no puede salvarse, sino corazones que lleven tu gracia y tu compasión a toda persona. Ayúdanos a amar a los perdidos, Señor, a verlos como ese campo misionero donde podemos llevar la obra de Dios a sus vidas. Padre, yo te doy muchas gracias y anhelo, Señor, que tu palabra no solamente la atesoremos en nuestro corazón, sino que la podamos poner por obra en Cristo Jesús. Amén.